El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo los fariseos, al oír que había hecho callar a los saduceos, se acercaron a Jesús y uno de ellos le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento principal de la ley? Jesús les dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser. Este es el mandamiento principal y el primero. El segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se sostienen toda la ley y los profetas. Palabra del Señor. Por la proclamación del Santo Evangelio se perdonen nuestros pecados. Muy apreciados hermanos en Cristo, quiero bendecir a Dios por reunirnos, por compartir con ustedes este momento del Evangelio y de recordar esta palabra que el Señor nos regala a todos nosotros. El principal y el primero de los mandamientos, lo que tenemos que hacer nosotros los cristianos. Y Jesús nos va a decir a nosotros que lo que tenemos que hacer es amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Esta es nuestra tarea y nuestra misión. Y nunca podemos olvidar que ese amor a Dios se traduce en acercamiento, en la fe, en dejarlo a Él actuar en nuestras vidas, en honrar a Dios, en amarlo, como dice la palabra, sobre todas las cosas, en tener siempre a Dios respeto, tener a Dios siempre un corazón abierto para que Él entre en nosotros, tener para Dios esa actitud de sentirnos hijos, porque Él está lleno de todo el poder. El Señor tiene el mando de la vida, de todas las cosas. Por eso el amor a Dios es lo más importante. Pero nunca podemos olvidar que fuimos creados por amor y para amar. Si no amamos, no seremos felices. Si no amamos a Dios, no vamos a tener esa cercanía, no vamos a sentir esa seguridad, no vamos a vivir esa paz que Dios nos comunica. Porque en esa medida que amamos a Dios, sentimos que Él es importante para nuestras vidas y nosotros somos importantes para Él. Por eso no nos sentimos solos, porque Dios siempre corresponde y sabe corresponder. Cuando uno da el 1%, Dios da el 100 por uno. Si amamos un poco, Dios nos va a amar mucho. Si amamos mucho a Dios, Dios nos va a amar muchísimo. Dios nos va a colocar siempre en el centro de su corazón. Y esto es algo que tenemos que pedirle a Dios, que nos coloque en su corazón, porque si estamos en el corazón de Dios, vamos a amar con el corazón de Dios. Si estamos en el corazón de Dios, vamos a hacer actos que a Él le agrada, como cumplir esos mandamientos, como la caridad, como el cultivar una sana relación con el prójimo, la lectura espiritual, la palabra de Dios, la Sagrada Escritura, hacerla forma parte de nuestras vidas. Y el amor al prójimo que nos narra el texto sagrado se va a traducir en reconocimiento que aquel es nuestro hermano, no nuestro enemigo. El prójimo es aquel que está cerca de nosotros. El prójimo es el que Dios ha puesto para que nosotros podamos crecer uno al lado del otro con nuestras virtudes, talentos, con nuestros dones que Dios nos da, porque esos dones estamos para ejercitarlo, para ponerlo al servicio del otro, estamos para ayudar al otro, para hacer feliz al hermano. Y cuando nosotros tenemos ese acercamiento al prójimo, servimos y nos damos cuenta que la vida tiene sentido en cuanto amamos, en cuanto servimos, en cuanto hacemos las cosas siempre de la mejor manera, porque eso es lo que Dios nos pide, eso es lo que pedimos unos con los otros, el trato de respeto, la amistad sincera, el que se nos diga la verdad, el que se cumpla la palabra dada. Ese amor al prójimo está en cumplir y hacer cumplir nuestros deberes y derechos, está en ese
tomar en cuenta al otro, porque no estamos para vivir solos, sino en comunidad. Y es lo que Dios quiere, hacernos que vivamos en comunidad, que vivamos entonces tratándonos bien. Por eso una de las enseñanzas que el Señor nos ha dejado es tratar bien, pensar bien y obrar bien. Una invitación que el Señor nos hace para que nosotros vivamos siempre en esta sintonía. Entonces, San Mateo en este capítulo 22 nos va a presentar a nosotros esta bella enseñanza cuando que se presentan a Jesús los fariseos, sabiendo que él había hecho quedado callado a los saduceos. Ahora les toca el turno, y como son maestros de la ley, le hacen a Jesús una pregunta de la ley, pero el Señor se la sabe toda, de todas. El Señor no se equivoca, el Señor siempre nos va a asombrar con su respuesta, el Señor siempre va a recordarnos que no es uno como nosotros, que es hombre pero que es Dios, y esto es muy importante. Jesucristo es Dios y hombre verdadero. Nosotros decimos en nuestro credo, en nuestra fe cristiana católica, decimos que el Señor es Dios y hombre. Dios lleno de poder y de gloria, hombre como nosotros, menos en el pecado, dice la palabra de Dios, que siente que necesitó también del alimento, que necesitó de quien lo ayudara. Por eso allí se mostró la fragilidad del Señor. Sin embargo, Él tiene todo el poder y como humano se apoyó mucho en el Padre, y nos invita a orar mucho al Padre, y nos invita a recordar que lo que Dios pide en su ley es amar al Padre, amar a Dios. Dios es el centro de nuestra vida. Dichoso el hombre y la mujer que tiene al Señor como el centro de su corazón, que sabe que no puede separarse de Dios, porque separados de Dios la vida se hace más difícil. Un matrimonio sin Dios se hace más duro, incomprensible, no se hace llevadero, se vuelve una carga, se vuelve difícil, se vuelve para la pareja entonces como un peso que tiene que llevar. Pero cuando está Dios de por medio, hay entendimiento, porque Dios nos hace entender, hay perdón porque Dios nos invita al perdón, hay unidad porque Dios nos invita a tener unidad, y esto es fundamental. Si queremos nosotros amar a Dios, tenemos que buscar esa unidad con el hermano, en la iglesia, la unidad con nuestra familia. Si queremos vivir más cerca de Dios, tenemos que entrar en esa intimidad. Por eso la palabra dice: entra a tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está allí en lo secreto, y el Padre que ve en lo secreto te premiará. Ese amor a Dios va a reflejarse en dedicarle tiempo a Él, en consagrar la vida a Él, la familia, en ese obedecer su enseñanza, sus mandamientos. Y esos mandamientos nos ayudan a abrirnos paso en la vida, nos ayudan a reconocernos que tenemos unas leyes que cumplir aquí en la tierra, pero unas leyes también que Dios nos ha dejado. Por eso nosotros los cristianos católicos no somos una religión sin ley, somos esa religión que tiene muchas normas, que tiene muchas leyes como guión de vida, y de una manera especial los mandamientos. Nosotros como cristianos católicos tenemos los mandamientos de la ley de Dios, los mandamientos de la iglesia, tenemos el mandamiento nuevo del amor, que es el Señor, es el que pronunció Jesús, ¿no? Tenemos las obras de misericordia, ayudar al que no sabe, corregir al que se equivoca, dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento. Todas estas van a ser manifestaciones de amor al prójimo. Todas estas acciones, enterrar a los muertos, orar por los vivos, el tener paciencia con los defectos del hermano, el ser agradecido con el hermano, una manera pues de amar. Amar, nosotros decimos, cuando definimos amar, amar es entrega, amar es una decisión, amar es entregarse al otro, amar es decidirse siempre por el bien, por el ayuda al otro, por el vivir una vida afectuosa, una vida responsable, una vida recta.
Pidamos al Señor que nos regale esta gracia. Pidamos al Señor cuando hoy nos une para orar, para compartir esta Eucaristía, para compartir este momento con todos ustedes, los que nos siguen por las redes, en este canal, que para que Papá Dios siga llenando el corazón de amor, el Señor siga dándonos la gracia de ser felices en un mundo donde nos corresponde vivir unos con un pensamiento, otros con otros, donde nos corresponde aceptar al que es pacífico, también al que es violento, nos corresponde aceptar al que es diferente, pero donde nos corresponde cristianizar, llenar el mundo de Dios. El Concilio Vaticano II nos dice que nosotros nos perfeccionamos aquí en la tierra, obrando y haciendo el bien. Esta es nuestra tarea, esta es una manera de mostrar amor al prójimo, haciendo el bien, tratando siempre al otro como parte de la vida nuestra, pidiéndole a Dios por los demás. Y esto es fundamental, que hoy nosotros crezcamos en ese amor a Cristo, que hoy crezcamos en esa comunión con Él, en esa defensa de su enseñanza, de la vida, sabiendo, como hoy nos dice esta palabra, que siempre vamos a tener personas contrarias y muchos se van a acercar con hipocresía, se van a acercar con interés a nosotros para tratar de, en nombre de la perfección, en nombre de la religión, ponernos cargas difíciles o simplemente hacernos sentir como las personas que no valemos nada porque no estamos viviendo una vida de purificación, una vida más recta, más justa, más religiosa. Porque lo que el Señor quiere es el corazón, es la actitud que nosotros tomemos frente a Él, frente al hermano. Por eso la palabra dice que lo que la religión que Dios quiere es que ayudemos al necesitado, a la viuda, al huérfano, es que nosotros nos tratemos como hermanos, que seamos caritativos, que seamos justos, que seamos buenos amigos. Hoy le pedimos esa gracia, para que cada uno de nosotros nos demos cuenta que el otro cuenta, que tenemos que orar por el otro, que el mundo hay paz en cuanto nosotros promocionamos la paz, la igualdad, la justicia social, cuando nosotros promovemos el diálogo fructífero, cuando nosotros damos demostraciones de reconciliación, de afecto. Hoy tenemos que brindarnos mucho afecto entre la familia, entre los amigos, entre los hermanos. No podemos vernos entonces como contrarios, sino como aquellos que participen de la misma naturaleza, participan del mismo reino de Dios. El Señor nos acompañe, el Señor nos regale la gracia de amarlo, de tenerlo en el corazón, la gracia de sostener nuestra vida espiritual tomado en su mano, guiando siempre nuestra vida por el buen camino. Que el Señor nos guarde de todo mal, Él nos bendiga, Él nos llene de alegría, el Señor nos conceda la gracia de vivir en paz unos con los otros y nos conceda el gozo de amarle y de seguirle. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.